En nuestra última clase nosotros estuvimos hablando del marco teórico y para la conformación y construcción del marco teórico estuvimos hablando también de la conformación de ideas, de dónde surge todo el grupo de ideas en particular. Muy buenas tardes, Darwin, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Decía entonces que en nuestra última clase estuvimos hablando de la construcción del marco teórico y de la estructuración de las ideas para sustanciar mucho mejor nuestra investigación. En ese sentido, estuvimos hablando no solo de la creación o la búsqueda de las ideas, sino que una vez conformada la idea, dentro de la estructura de construcción del marco teórico, estuvimos formulando que para indudablemente construir nuestro marco teórico teníamos que seleccionar, una vez tenida el conjunto de ideas claras sobre cómo y por dónde íbamos a abordar la investigación, seleccionar, buscar y analizar todo el conjunto de fuentes bibliográficas que iba a sustentar toda la estructura de nuestra investigación. Dijimos que teníamos que evaluar muchísima información de todo tipo de material bibliográfico para tener una idea clara de por dónde íbamos a abordar nuestra investigación. En ese sentido, entonces, una vez que nosotros hayamos evaluado nuestra bibliografía y que tengamos claros por dónde vamos a horadar el camino hacia nuestra investigación, debemos plantearnos el problema de nuestra investigación. Una vez entonces que el estudiante, el investigador ya tiene concebido de qué va a tratar su investigación, cómo la va a enfocar, una vez que haya profundizado en el estudio de toda la bibliografía existente, inclusive recuerden que les había manifestado que de no encontrar, de no hallar fuente bibliográfica suficiente, fuente documental suficiente para abordar la investigación, era menester pues que podíamos inclusive acudir a expertos en la materia, amigos, profesores, que de manera informal o de manera más formal nosotros entabláramos unas entrevistas con ellos, que nosotros tengamos conocimiento que en el área o en el campo de la investigación que nosotros pretendamos abordar, que esa persona tenga la suficiente experticia. Nosotros podemos recabar nuestra base de información y convertirla nosotros mismos en una fuente de información primaria a través de entrevistas personales o inclusive a través de documentales que pueda yo obtener de cualquier medio electrónico. En ese sentido, y en la realidad, plantear el problema no va a ser sino solo afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, inclusive casi a veces se puede transformar en algo automático, o bien puede llevar en otras ocasiones una considerable cantidad de tiempo. Eso va a depender mucho en principio de mi habilidad, mi sapiencia, mi forma y manera de analizar, o simplemente que a pesar de que me puedo haber esforzado en buscar las fuentes primarias para abordar y darle base a mi investigación, me cueste un poquito más de tiempo plantearme
el diseño y la estructura de la problemática de manera automática. Independientemente del tiempo que me pueda llevar, lo que depende va a ser entonces para yo ir resolviendo la parte de la problemática es qué tan familiarizado esté yo con el tema que voy a tratar. Por eso es que le hacía énfasis en la clase pasada que tenemos que hacer lo posible en principio de tener o abordar o enfocarnos en cualquiera de las ideas que a nosotros se nos llegase, se nos ocurriese para plantearnos en una materia de investigación. Pero una vez que yo iba madurando mi idea, entonces tenía que pasar a esa fase de documentarme lo suficiente sobre el tema, observarlo desde puntos de vista distintos. Si revisan el material pasado van a encontrar la serie de interrogantes que yo me puedo hacer para ir abordando las ideas y estructurándolas desde ópticas y puntos de vista distintos. No lo vamos a repetir hoy para agilizar el tema. En ese sentido, entonces, lo que va a depender es que de qué tanto yo logre empaparme, familiarizarme con el tema y, de acuerdo a la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes. Y entonces va a depender de este empeño extra que yo le ponga como investigador y, por supuesto, de mis habilidades personales para tratar de seleccionar o estructurar el planteamiento de mi problema. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al alumno o al investigador en sí en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos inclusive, y cómo va a analizar toda la serie de datos que vaya obteniendo. Antes, por supuesto, necesita formular el problema específico en términos concretos y abordarlo explícitamente, inclusive, de manera que sea susceptible de ser investigado por los procedimientos metodológicos y por las técnicas específicas que nosotros tengamos a la mano. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también debe verbalizarlo de forma clara. Es decir, no solo debo ser capaz de tener ya la idea concreta y general clara, lo que se conoce con esa terminología de conceptuar el problema, sino que debo tener también la capacidad de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones, el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicarlo. Le cuesta, inclusive. Hay momentos que uno se consigue, no importa el nivel educativo, con estudiantes que le dicen a uno: profesor, pero es que tengo la idea exactamente clara de lo que yo quiero expresar. Inclusive tengo la metodología, pero me cuesta definir claramente para transcribirlo, y me lo puede evaluar, me cuesta transcribir claramente el planteamiento del problema. Entonces, inclusive, uno se encuentra con que tienen la investigación con bastante y suficiente soporte bibliográfico, inclusive de manera
que la pueden abordar porque está dentro de su ámbito profesional, es decir, se están desenvolviendo en el área de su investigación y aún así me he encontrado con que me abordan y me dicen, profe, pero es que tengo dificultad para enfocarme en redactar el planteamiento de el problema. Entonces, eso puede ser o puede parecer en ocasiones más común de lo que a ustedes les pueda parecer. Entonces, no se extrañen que en algún momento, si no solo en esta materia, sino en cualquier otra investigación, tengan en ese momento esa dificultad de que a pesar de que tienen mucha sustancia y están preparados, no logran completamente redondear en palabras concretas y sencillas. Muy buenas tardes, Winifred, bienvenida a nuestra clase de hoy. Seguimos entonces. Decía que entonces en ocasiones para concretar o desarrollar o plasmar en el informe final de la investigación el planteamiento del problema, muchas veces el investigador se encontraba con algunas dificultades. Entonces, retomando desde arriba, el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también debe ser capaz de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Y en algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicarlo. Y es necesario entonces que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean verdaderamente comprensibles. Y si es necesario, pues tiene que pedir apoyo o algún tipo de colaboración u orientación, porque rara vez hoy en día, inclusive en materia investigativa, el alumno, el estudiante o el investigador lo realiza de manera completamente solitaria. Siempre tiene una ayuda o tiene algún tutor que lo conduzca y le dé ciertas herramientas necesarias para concretar y formar correctamente su idea. Antes de seguir, quisiera preguntarles a algunos de ustedes si la semana que viene ya le han anunciado la fecha de alguna evaluación. ¿Ustedes tienen ya alguna fecha pendiente? Si alguno me podría comunicar, porque nosotros tenemos nuestra primera evaluación formal la semana que viene. Entonces quería saber si me podían indicar si ya tienen alguna pendiente para que no coincida con la mía, y si no, entonces yo le colocaría fecha de una vez para que ustedes entonces le puedan decir a otros profesores para que no coincidan. ¿Tienen alguna fecha ya señalada? Paola, ¿sí tienen alguna fecha ya indicada? Creo que no. O sea, no recuerdo ningún profesor hablando. Ah, ok. Porque entonces yo me adelanto. Ok, entonces yo me adelanto, disculpe que le haga el inciso, para les coloco nuestra primera evaluación, la vamos a hacer el día lunes, para que entonces le avisen a sus demás profesores, por si ellos tienen la deferencia de hacerle la misma pregunta que yo, le digan, no, ya seminario, tenemos una evaluación el lunes. Yo de todas maneras se los coloco en el grupo, pues, y les coloco exactamente los temas que vamos a evaluar para esa primera evaluación. Oyeron, no, tampoco es tan atropellado. Yo simplemente quería tomarme ese día. Profe, ¿cómo sería la dinámica de este primer parcial? Yo les colocaría absolutamente todo La dinámica de este primer parcial, profe. Sí, bueno, el día lunes yo se los colocaría en el portal y van a tener 24 horas para resolverme el examen. ¿Se entiende? Se los abriría a las 8 de la mañana y Ok, profe,
Sí, Preguntas de desarrollo, ciencia simple. no. Todas preguntas de desarrollo. Todas. Absolutamente todas preguntas de desarrollo. De todas maneras, Ok, profe, gracias. esos detalles, Paola, yo se los voy a pasar, por supuesto, yo se los voy a pasar por el grupo detalladamente cómo lo vamos a hacer, ¿oíste? Y los temas inclusive que vamos a abordar, exactamente los temas que vamos a abordar, ¿oíste? Exactamente, yo se los doy con todo lujo de detalle para que realicen una buena evaluación, ¿oíste? Pero claro, no se los voy a participar por aquí porque... no se los participo por aquí porque obviamente primero no estamos todos y segundo a lo mejor no me escuchan bien, entonces prefiero dejárselo por el grupo y por escrito para que todos tengan tiempo de leerlo y tomen las previsiones. Entonces, siendo así, quedamos pendientes con eso, pero para que sepa que el día lunes nosotros tenemos nuestra primera evaluación. Seguimos entonces con los criterios que debemos manejar entonces para realizar el planteamiento del problema, para construirlo, para dejarlo en nuestro informe final. ¿Qué criterios debemos manejar? Entonces, como primer criterio, el problema debe expresar o se debe escribir, se debe transcribir una relación entre dos o más variables. Primer criterio, debe expresar una relación entre dos o más variables. Como segundo criterio, deberíamos de tomar en cuenta para el planteamiento del problema que debe estar formulado claramente como pregunta, pero formulado claramente que no conlleve a ningún tipo de ambigüedad. Es decir, con preguntas como ¿qué efecto surtiría el desarrollo demográfico en la zona urbana? Por ponerle un ejemplo, ¿qué efecto o en qué condiciones se ha observado que los índices de ausencia escolar influyen sobre la delincuencia juvenil? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de? Se relaciona con el ejemplo. ¿Cómo se relaciona? Repito arriba, nuevamente. El problema debe estar formulado claramente, sin ningún tipo de ambigüedad. Y debe formularse preferiblemente con este tipo de planteamiento. ¿Qué efectos produce tal cosa? ¿En qué condiciones se desarrolla tal evento? ¿O cuál es la probabilidad de? ¿O cómo se relaciona tal cosa con lo otro? De manera tal de que así debería de estar formulado el planteamiento de mi problema, con preguntas que no reflejen ambigüedad, pero que me desarrollen claramente la idea general. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien, un ejemplo que uno observa en la literatura metodológica verdaderamente que es el más claro y especifica cómo no se debe hacer cómo no se debe enfocar el planteamiento del problema. Y es siempre utilizado. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes,
está planteando, por supuesto, un problema que no puede probarse empíricamente. Obviamente, puesto que lo sublime y el alma no es observable, entonces no coincide con el planteamiento inicial que implica que la pregunta del planteamiento debe tener la posibilidad de que se recurra a una prueba empírica, es decir, que se pueda observar, que se pueda medir, que se pueda analizar las cifras. Entonces, obviamente, con este ejemplo, lo sublime y el alma no pueden ser observables. Claro, por supuesto, estoy dándole un ejemplo que uno observa en la literatura que uno lee, que es un ejemplo bastante extremo. Pero es importante entonces, basándonos en este ejemplo un poco extremo, recordar que las ciencias trabajan con aspectos observables, medibles, que puedan ser tangibles dentro del marco de la realidad. Entonces, nuestro planteamiento del problema debe tener esa implicación, que yo tenga esa capacidad de observarlo, de medirlo.